Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de En la Cruz Podcast. Y en esta ocasión tenemos como siempre a un invitado de lujo que nos acompaña. Con nosotros tenemos... Brian Herrera. Brian Herrera está con nosotros en esta ocasión para compartir un tema muy interesante. Maite, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Frenzy, nos sentimos bien felices y en este episodio de hoy tenemos un tema sumamente importante. Vamos a hablar acerca de la autoayuda versus el evangelio. Ay. Pudiera, ¿verdad?, decir que no debería de haber un versus entre estas dos cosas. Sin embargo, por muchas corrientes e ideas que estamos escuchando en estos últimos tiempos, es importante aclarar bien lo que es la realidad del evangelio. Y todos sabemos que el evangelio son buenas nuevas de salvación. Ahora, no se queda ahí, sino que la palabra de Dios nos enseña cuál es realmente el verdadero evangelio. Entonces, nosotros precisamente queremos trazar esta conversación para aclarar cuál es realmente el verdadero evangelio. Bueno, y ya que tenemos a Brian aquí, y a propósito de un video donde se hablaba de esto de una forma muy interesante que me pareció muy importante. Brian, ¿cómo nosotros podemos hacer diferenciar y cómo podemos trazar lo que es el evangelio o cuando entra el autoayuda? Sí. Antes que nada, quiero saludar al equipo de este podcast por la invitación, a Maite, a Frenzy. Realmente me siento bastante halagado de esta invitación y estamos ya orando aquí en nuestro corazón para que el Señor utilice este podcast para el servicio de su pueblo principalmente. Mira, la gente se sorprende cuando uno hace este tipo de podcast, que uno comienza, y yo los felicito por la valentía que tienen, porque ese es un asunto que está afectando a la iglesia. Yo entiendo que este podcast no es algo que se está haciendo simple y llanamente para ser complaciente. Como decía Pablo, ¿acaso quiero yo complacerme con los hombres? Si tal cosa yo quisiera, ya no fuera siervo de Jesucristo. Y todo lo que nosotros vamos a decir aquí tiene que entenderse en el marco de la edificación y en el marco de que el pueblo de Cristo siga creciendo como un edificio cuya zapata es el mismo. Las cartas de los apóstoles, todas eran para corregir algo. Así es. Siempre el apóstol tenía algo que decir, que era una problemática fundamental, y otras que eran accesorias que tenía que tratar. Entonces esta es una de ellas que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, porque hay que decirlo, la gente cree que cualquier discurso de Daniel Javif es una predicación cristiana. No te vayas por ahí, Brian. Ay, eso hay que Dios decirlo, mío, claro. y no es cierto. Claro. O sea, hay que saber que en ocasiones yo he visto videos de Daniel Javif que ciertamente él está predicando cosas que son bíblicas, pero no quiere decir que el que viene después de ese es la predicación del evangelio. Entonces hay como una mixtura, y ahí es donde entra el espíritu de discernimiento, de uno ver las cosas y uno saber, ok, esto es en lo que yo creo y esto no es en lo que yo creo. Y muchas veces los predicadores, hay una especie como de, se matizan tanto las cosas que al final tú no sabes dónde comienza el gris. El blanco tú lo perdiste hace rato y el negro tú no sabes dónde va a comenzar. Y tú estás en una especie de mood grisáceo que no es justo que nosotros expongamos el evangelio a eso. Y lo primero es desde el título de la corriente de la autoayuda, es antibíblico. O sea, toda persona que se lea la Biblia, desde el principio de la Biblia, la primera escena que aparece es el diablo promoviendo la autoayuda, diciéndole a la mujer, él le está diciendo eso para que ustedes no sean como él, para que ustedes no dependan de él. Y la mujer viene y se compra el vendaje de la autoayuda, envuelto en un buen papel de regalo, porque se ve muy lindo, qué bueno es no depender de nadie. Nadie quiere depender de que otro le dé para comer. Sin embargo, la perspectiva bíblica es totalmente opuesta a la perspectiva de la autoayuda, porque Cristo vino precisamente por aquellos que no se pueden ayudar a sí mismos. Así es. Cristo vino para aquellos que no pueden salvarse. Cristo vino por los que están enfermos, y no solamente por los que están enfermos, sino por los que están muertos en sus delitos y pecados. Así es. O sea, literalmente, Cristo es el buen pastor que tiene que ir a buscar la oveja que no puede volver sola a casa. Claro. Entonces, eso hay que decirlo claro. Entonces, cuando nosotros estamos predicando el evangelio, nosotros no le estamos diciendo a una gente, ven aquí al altar, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es bíblico. Nosotros estamos diciéndole a la gente, Cristo está saliendo del cielo a buscarte a ti. Eso es lo que nosotros estamos tratando de transmitir a la gente cuando yo predico el mensaje del evangelio. La gente tiene que entender que este video que sale a ellos en el reel es Jesucristo que salió a buscarlo. Exacto. Jesucristo salió a buscarte a ti, porque ahí en la posición que tú estás, tú no te puedes salvar y tú no te puedes ayudar a ti mismo. Decía Maite en uno de los podcasts que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
tú no puedes creer sin la palabra de Dios. Así es. Entonces yo no puedo dejar de predicar la palabra de Dios, que es lo que te va a hacer creer y lo que te va a hacer salvarte, para predicarte autoayuda. Y eso es lo que pasa. Obviamente, uno de los dones que aparece en la Biblia, Señor, interrúmpame que si se llevan de mí. No, pero en ese sentido hay una, me hace pensar o me hace ruido que a veces nosotros podemos confundir la autoayuda con toda autoridad me ha sido dada. Y a veces nosotros, yo digo que el punto de inflexión en malinterpretar la palabra de Dios es precisamente cuando por la palabra de Dios nosotros queremos sacarlo a Él. Porque inclusive hay muchas personas hoy en día que utilizan, vamos a decir, la predicación. Bueno, yo predico la palabra, la predicación y cualquier otro talento o don que Dios le ha dado como medio. Pero este es el medio y la plataforma que tengo, pero el fin no es Cristo. No es que Cristo sea anunciado. Entonces, en la autoayuda hay un error grave en el sentido de que la autodependencia o independencia que nosotros podemos generar es precisamente la apertura a que el enemigo tome lugar y dominio sobre nosotros. Entonces, pareciera ser como la autoayuda, pareciera ser una invitación noble y justa. Exactamente. Sin embargo, es... Como es de esperarse del diablo. Claro. Eso no es algo que nos debe sorprender para nada, ¿sabes? Y es una invitación que nos seduce, porque imagínate que Eva escuchara, no, porque Dios sabe que el día que de él comieres, de ese árbol, el día que tú comieres de ahí, tú serás igual a él. O sea, qué bueno ser igual a Dios. Qué bueno poder tener el poder, la potestad, que si quiero hacer esto, puedo decidir. Entonces, realmente, en la naturaleza en la que Dios nos creó, aunque Dios no nos manipula, en su grande amor y misericordia no nos creó para ser independiente de Él, porque separados de nada pudiéramos hacer. Mira, algo que tú mencionabas me llevó a pensar en la connotación de la autoayuda. O sea, nosotros estamos viendo muchas corrientes últimamente que elevan, en el caso de la autoayuda, la exaltación del yo. O sea, yo, y todo depende de mí. Sin embargo, el evangelio se trata exclusivamente de derrotar el yo. O sea, cuando tú estás hablando de que tú puedes, de que tú lo vas a hacer, de que tú esto, que era algo que hablábamos incluso en los 2 episodios pasados, cuando tú te enfocas tanto en eso, tú quitas la virtud que hay en el evangelio, que es precisamente rescatar aquello que nace desde ese corazón que está orientado al pecado, ese corazón que está orientado a deseos inocuos, a deseos que vienen de la maldad, a deseos que vienen arraigados de satisfacerse a sí mismo, satisfacer a su carne, que no tienen nada que ver con Cristo. Entonces, cuando nos llevamos esos discursos que incluso, como tú mencionabas ahorita, porque es un asunto como que se va de manera sutil, o sea, fácilmente podemos o no podemos diferenciar con mucha facilidad cuál es el verdadero mensaje que nos motiva de parte de Dios y el poder que Él puede depositar en nosotros y cuál es el mensaje que aumenta el poder que nosotros queremos tener por nosotros mismos. Ey, pero estas mujeres son duras. Brian, Ey. O sea, yo me estoy riendo, señor, y me estoy riendo realmente. Estoy contento. Estoy contento y bendigo sus vidas, las vidas de ambas, y espero de todo corazón que el Señor siga dotándolas de cada vez más sabiduría. ¿Cuánto ustedes dicen que duran los episodios? Yo creo que estoy inspirado aquí. No, porque uno... Para que ustedes sepan. No, sí, pero nosotros hacemos excepciones. Sí. Brian, hay una parte interesante en lo que tú decías que me gustaría rescatar, que es cuando nosotros estamos frente a un mensaje que, vamos a decir, el propósito del mensaje no es malo, el contenido tampoco. Ahora, el fin pudiera ser el problema, lo que pudiera generar en mí, lo que pudiera. Las palabras están bien dichas, están bien coordinadas y tienen una buena intención, porque es importante mencionar que la autoayuda, normalmente quienes la promueven es con el fin de levantarte, de ayudarte. Pero hay que ver en base a qué nos levantamos. Yo diría... Y no solamente eso, Maite. Una de las grandes problemáticas que yo vi cuando hice ese video en mis redes es no solamente esas cuestiones que bien tú dices que son bíblicas, pero que se están transmitiendo de una manera o con un fin inadecuado. Esa es una cosa, pero ya llegamos al punto en el que incluso se están promoviendo cosas que son antibíblicas. De plano. Y hay algo que yo siempre digo, y eso es una problemática que no podemos decir que no está pasando. Pasa en la mayoría de las iglesias. Y es que muchas veces, hermanos, estamos predicando la Biblia antibíblicamente.
predicar la Biblia, Que la parece Biblia paradójico. antibíblicamente. Claro. Los fariseos, Jesús les decía, ustedes buscan las escrituras y escudriñan en ella, creyendo que en ella encontrarán la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Inmediatamente tú agarras la Biblia y la Biblia no te está dando testimonio de él, sino que tú te estás viendo a ti en ella y no a él en ella. Entonces tú estás utilizando la Biblia como lo utilizaban los fariseos, que es la Biblia antibíblicamente. Cuando Satanás fue donde la mujer, ¿qué fue lo que le dijo? Con que Dios les dijo. Cuando fue donde Jesús, tu padre... Escrito está. Escrito está. Entonces, tu padre dijo esto y esto y esto. Tú no le dices hijo de Dios. Entonces, lo que pasa con Satanás es que él va a utilizar cosas que aparecen en la Biblia, promesas que están en la Biblia, pero te la va a utilizar antibíblicamente. Claro. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros solemos siempre escuchar aquellas promesas, muchas de ellas que se encuentran en el Antiguo Testamento, no exclusivamente en el Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo. Solemos escuchar promesas como, porque yo te escogí para que seas cabeza y no seas cola. Sí, pero en el nuevo pacto, en el pacto que estamos, nos enseñan también que el mayor es el menor. Que el que sirve es el mayor. O sea, que cuando te digo que yo te escogí para que sea cabeza, te escogí para que sea el que más sirva. Así es. Pero nosotros no lo predicamos así. Muchas Así veces es. lo que vemos es un grupo de gente diciendo, tú estás en el trabajo, pero recuérdate que el Señor te mandó a ti para ascenderte en ese trabajo y tú tienes que llegar a ser manager en ese trabajo. Real. Entonces, mira cómo vengo cayendo en el tema de la autoayuda otra vez. Tú tienes que enfocarte en lo que tú quieres porque tú estás donde tú estás porque tú no has confiado en la promesa de Dios, pero Dios no te está prometiendo a ti un ascenso en el trabajo. Dios te está prometiendo a ti que Él te va a dar un Espíritu Santo en el cual tú te vas a deleitar siendo el que más sirva, aunque no te asciendan. Exacto. Aunque no te asciendan, ¿entiendes? Entonces, no solamente ese tipo de promesas, hay otras frases que son bíblicas en contenido, pero sacadas de contexto, se vuelven también una mala interpretación. Y le voy a poner un ejemplo que es un ejemplo inofensivo. Hay una frase muy famosa que dice, diga el débil, Fuerte soy. fuerte soy. Es una frase que utilizamos bastante. El mismo Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, cuando vemos lo que está hablando Joel y cuando vemos lo que está hablando Pablo, no se parece a muchas de las cosas que, la intención, como ustedes también estaban diciendo, del que está predicando. Porque cuando Dios dice, diga el débil, fuerte soy, Él le está diciendo a la gente que van a estar aquí en el día del juicio, lo que Él viene a juzgar, que nadie se mande. Los que se consideren débil, que agarren lo de Él, que también le va a tocar. Pero nosotros decimos, diga el débil, fuerte soy, como que está hablando de nosotros. Pero no está refiriéndose a nosotros. Ahora bien, es un principio bíblico que nosotros en Cristo, Él se hace fuerte en nuestra debilidad. ¿Quién se hace fuerte en nuestra debilidad? Cristo. Él, no nosotros. No nosotros. Al que impío le dice, lo que dicen que son débiles, de ustedes digan que son fuertes. Ahora, a los cristianos, Él nos dice, en su debilidad, yo me entrono en ella y yo me doy gloria a mí mismo. Mira, yo creo que la ausencia de la palabra de Dios hace que nosotros busquemos alternativa. Entonces, pudieran ser muchas cosas, herramientas que pueden ser útiles como alternativa a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. O sea, que trae vida. Cuando yo leo la palabra de Dios, traigo vida a mí, a mi ser, a mi interior, a todo lo que yo soy. La palabra de Dios es tan poderosa que ella puede no calmar, no, ordenar mi interior, establecer el reino de Dios en nosotros. Entonces yo creo que como nosotros, como seres humanos, no fuimos creados para estar lejos de Dios, si no busco a Dios, tengo que buscar una alternativa. Y la iglesia realmente es responsable de mantener el centro de lo que es. Sí. O sea, Cristo tiene que ser la piedra angular donde la iglesia fundamente, donde la iglesia edifique, donde la iglesia crezca. Ahora, si desconozco lo que establece la palabra de Dios, pues por vía de consecuencia, en un momento de dificultad, si literalmente estoy en el piso, estoy caída, derrotada mentalmente, emocionalmente, voy a buscar una vía de escape, una salida. Y es importante saber que el Espíritu Santo de Dios en nosotros es suficiente, es vasto, y no necesita de herramientas alternas como para Él hacer una función efectiva en nosotros. Ahora, si yo no confío plenamente en su proceso, que muchas veces para nosotros parece ser lento y doloroso, pues definitivamente yo voy a buscar la manera de salir. Entonces, la autoayuda, aunque sí realmente viene con una, vamos a decir, una buena intención en principio, nos puede mantener sin darnos cuenta, alejado de lo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. Así porque imagínate que Jesús, antes de llegar a la cruz, hubiese recibido un mensaje de autoayuda y realmente que a Jesús le aplicaba, porque no pecó, no falló. Entre todos los que estaban alrededor de... ¿Qué fue lo que le dijeron a Jesús? Médico, sánate a ti mismo. Claro. A otros salvó,
Que se Así salve él. mismo. Que Eso fue se- lo que se dijeron. baje de ahí. Para que tú Así veas mismo. el diablo, Así señores. O mismo. sea, hay que decirlo claro. Nosotros debemos estar literalmente parados en contra de la autoayuda de frente. O sea, totalmente de frente. Nosotros no predicamos que nosotros tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. No, Tú imposible. estabas diciendo algo, Maite, que me gustaría que lo destaquemos, porque para mí para mí todavía no hemos llegado a el origen del tema. Estamos tratando las consecuencias Sí. del origen del tema. Y es que el origen del tema es que el predicador tiene un desenfoque de cuál es el rol que a él le corresponde, cuando le corresponde predicar. ¿Por qué lo digo? Porque hemos sobredimensionado la dimensión emocional del evangelio Ujú. a un nivel al cual no le corresponde. Brian, páralo ahí, páralo ahí. Señores, este tema está súper interesante. Y esto amerita que hagamos una segunda parte. Por lo que yo te voy a invitar a que automáticamente terminemos este episodio, tú termines de ver este episodio, le des clic para ver la segunda parte de esto. Oye, Autoayuda. pero lo cortaste justo donde... ay. Ah, pero es que tienen que ir, tienen que ir. Ya ustedes saben, autoayuda versus evangelio. Nos Son vemos duras, en el son próximo duras. episodio.